Nosotros hemos trabajado la encuesta nacional de hogares de corte transversal, que era la encuesta más grande e importante del Perú, pero esa encuesta también tiene su versión panel. La versión panel del ENAO es el seguimiento de un conjunto de hogares durante 2, 3, 4, hasta 5 años. Entonces vayamos a INEI Microdatos, recuerden de la página que estábamos utilizando. Y cuando nosotros vamos acá a consulta por encuestas, buscamos ENAO actualizada, acá tenemos la opción de ENAO panel. Y bueno, como se dan cuenta, hay muchos años. Vayamos al 2023 y acá me dice que esta encuesta va del 2019 al 2023. Es decir, 5 años, ¿no? 19, 20, 21, 22, 23, 5 años. ¿Por qué el INEI se interesa en levantar una encuesta panel? Resulta que para hacer estudios donde podamos tener mayor confianza en los resultados, donde podamos hablar sobre causalidad y no solamente correlación, una fuente muy importante y una fuente de información muy valiosa son las encuestas de tipo panel o también conocidas longitudinales. Es decir, que a las mismas personas, a los mismos hogares, se les rastrea durante largos periodos de tiempo. ¿Por qué? Porque no solamente estaríamos estudiando las diferencias entre individuos u hogares, sino también estaríamos observando las diferencias en el tiempo, la evolución en el tiempo de los hogares y personas. Entonces, no solamente estudiamos una dimensión, que es la comparación entre individuos, sino también una segunda dimensión, que es la evolución en el tiempo. Y eso va a ser muy importante para hacer análisis estadístico y econométrico. El problema es que estas bases de datos de panel son muy costosas en términos de tiempo, dinero y esfuerzo, y por eso son muy escasas. La única encuesta que tiene su versión panel del INEI es la encuesta ENAO. Ninguna otra encuesta, ni la ENAPRES, ni la ENDES, eh, ni la CENAGRO, pero ni la ENA, ninguna tiene su versión panel, solamente la tiene la ENAU. ¿Por qué es muy costoso en términos de tiempo, dinero y esfuerzo? Resulta que como se hace seguimiento de largo plazo, es muy común que si yo empiezo encuestando a 100 hogares, al siguiente año voy a solamente lograr encuestar a menos, supongamos 90. Al siguiente año solamente 80, al siguiente año solamente 50. ¿Por qué? ¿Por qué se van perdiendo hogares o información en el tiempo? Porque los hogares se migran, los hogares se disuelven, hay personas que fallecen, hay personas que se cansan de contestar la encuesta tantos años seguidos y ya no lo contestan. Entonces, hay mucha pérdida de información a lo largo del tiempo y por eso es que el primer año de una encuesta panel tiene que ser muy grande para considerar que se va a perder hogares o personas en el tiempo. Entonces tiene que ser muy grande en términos de cantidad de personas en el año principal y hay que hacer el esfuerzo de no perder a los individuos en el tiempo y eso es difícil porque hay que estar en contacto permanente con ellos. Eh, y como se dan cuenta, solamente es una encuesta de 5 años, ¿no? Y 5 años en realidad es muy corto. Hay una sola encuesta en el Perú que tiene más de 5 años y se le conoce como la encuesta de niños del milenio. Vamos a poner acá, se llama Young Lives. Young Lives es una encuesta financiada por Oxford y es una encuesta panel longitudinal que es levantada en 4 países del mundo, en Etiopía, en India, en Perú y en Vietnam. En cada uno de esos países, Oxford tiene un aliado. En el caso del Perú, su aliado es GRADE.
GRADE, que es el Grupo de Análisis del Desarrollo, que seguro han escuchado, varios de sus profesores trabajan ahí. GRADE es el que se dedica a levantar la información de de esta encuesta. Y a pesar de que es una encuesta con pocos hogares y solamente hogares en condiciones muy precarias, trata de hacer seguimiento de largo plazo, de muy largo plazo, a estos hogares. Yo puedo tener en la misma base de datos al niño cuando tenía 5 años y tener su información cuando el niño tenía 20 años. Es una base de datos bien larga. El problema con esa base de datos es que no es representativa a nivel nacional. La ENAU sí es representativa a nivel nacional, ¿no? Con esta encuesta yo no puedo sacar información representativa para el país, solamente para el grupo de personas que están ahí. Pues tiene muchas limitaciones en términos de sacar conclusiones generales, pero es una buena fuente. Si a alguien le interesa esa base de datos, en Grade hay algunos investigadores que siempre están buscando eh, personas que quieran hacer tesis o quieran hacer investigaciones con esta base. ¿Sí? Inclusive tienen un curso cada año, vamos a poner acá, CRADE, Niños del Milenio. La traducción que le han puesto a Young Lives es Niños del Milenio. Y acá está no grade. Y a cada año tienen un taller donde convocan a todos aquellos interesados en investigar con esta base de datos, en particular aquellos que quieren hacer tesis. Acá dice estudiantes de maestría o doctorado, pero también estudiantes de pregrado consideran que quieren hacer sus investigaciones con esta base de datos. Miren que es más o menos en febrero, este es del del 24, pero todos los años lo hacen. Entonces en el formulario te preguntan cuál es la investigación que desearías hacer con esta base, explican un poquito lo que quisieran hacer y es un taller que dura una semana, si no mal recuerdo, unos cuantos días, donde les enseñan a utilizar la base de datos. Y es totalmente gratis. Y entonces pueden tomarlo en cuenta si eventualmente les interesa. ¿Sí? Yo tengo varios amigos que hicieron finalmente su tesis con esta base de datos. Es un poquito difícil trabajarla, pero como se dan cuenta, acá la gente de Grade les puede ayudar un poco. Ahora regresando a esto de la ENAU. Eh, esta base de datos panel no es una base distinta a la de corte transversal, es solamente los mismos individuos de la corte transversal, pero que han sido logrados encuestar en diferentes años. Entonces, son encuestas distintas, no es que hay un conjunto de encuestadores que se dedican a panel y un conjunto de encuestadores que se dedican a la corte transversal. No, es el mismo formulario, son las mismas preguntas, son el mismo equipo de trabajo, solamente que al subgrupo de hogares e individuos que se logra encuestar en diferentes años, se los pone en esta categoría de panel. Como siempre, cuando tenemos una base de datos nueva, vamos a ir a la documentación para ver la ficha técnica. Voy acá a elegir en No Panel y vamos a ver la ficha técnica, que siempre es la parte más importante, la parte que sí o sí deberíamos leer en cualquier encuesta, censo o base en general. Dice, el objetivo es medir los cambios en el comportamiento de algunas características de la población. En particular, busca ver cómo evoluciona la pobreza a lo largo del tiempo, ¿no? Hay hogares que se mantienen en pobreza los 5 años, hay hogares que salen de la pobreza en algún momento, hay hogares que entran a la pobreza. Entonces, todas las transiciones en la condición de pobreza son estudiadas con esta base de datos. La encuesta se realiza en el ámbito nacional, área urbano-rural y regiones de la costa sierra y selva. Bajemos un poquito. La base de datos tiene 12.074 viviendas
que están en 1.754 conglomerados. Y resulta que, vamos a bajar un poquito acá, los hogares que han sido encuestados en los 5 años consecutivos, 19, 20, 21, 22, 23, son solamente 1.995. Notar que la base de datos completa es de 12.000 hogares, o 12.000 viviendas, que debe ser un poquito más de 12.000 hogares, pero solamente menos de 2.000 logran contestar los 5 años consecutivos. Los hogares que son encuestados 4 años son estos que estoy seleccionando. Del 19 al 22 hay 4.218 hogares. Del 2000 al 2023 hay 3.697 hogares. Es decir, son 7.000, casi 8.000 hogares que son encuestados 4 años consecutivos. 3 años consecutivos son encuestados estos tres. Serían 18, casi 19.000, un poquito más de 19.000 hogares que son encuestados en 3 años consecutivos. Del 19 al 21, 6.862. Del 20 al 22, 6.224. Y del 21 al 23, 6.298 hogares. Y los hogares que solamente son encuestados 2 años son estos. Serían 9 por 4, 37.000 hogares más o menos. Del 19 al 20, solamente 9.985 hogares. Del 20 y 21, 9.280. Del 21 al 22, 9.364. Y del 22 al 23, 9.179. Notar que cuando son solamente 2 años consecutivos hay un montón de hogares, pero si quiero solamente los 5, si quiero 5 años consecutivos, hay menos hogares, ¿no? Eso porque se va perdiendo hogares cuando va pasando los años. Se mudan, migran, eh, mueren, se disuelven algunos hogares, mueren algunos miembros del hogar, entonces se va perdiendo información en el tiempo. Notar que como esta encuesta pierde información, no sirve para hacer indicadores sobre situación de los hogares. Por ejemplo, la tasa de informalidad no se podría sacar con esta encuesta panel, porque año a año estoy perdiendo información. La tasa de informalidad para cada año debería sacarla con el corte transversal. La tasa de pobreza por años tampoco lo podría sacar con esta encuesta panel, porque esta encuesta panel lo que se dedica es a ver cambios en el tiempo, no situaciones en cada año particular. Entonces, a veces en tesis hay chicos que tratan de calcular indicadores con el ENAO panel, no es correcto, les puede salir cosas bien extrañas. Una pregunta o una interrogante importante antes de elegir esta encuesta para hacer investigación es el nivel de inferencia. ¿Se acuerdan que la inferencia era la capacidad de mi muestra para darme información o conclusiones sobre la población? En este caso me dice que si utilizo a los hogares seguidos durante 5 años, solamente puedo sacar conclusiones nacionales. Es decir, podría hablar de la transición de los hogares en pobreza a nivel nacional. No podría separar ese análisis de transiciones de pobreza por urbano-rural, tampoco podría separarlos por departamentos, tampoco por costa, sierra y selva. No, solamente puedo hacer investigaciones a nivel nacional. Eso tiene que ver con que son bien poquitos, ¿no? Son menos de 2.000 hogares. Así que el único nivel de inferencia al utilizar 5 años es nacional. Si utilizo a los hogares que han logrado ser seguidos 4 años, también solamente tengo información nacional. No puedo sacar información desagregada por departamentos, ni por costa, sierra, selva, ni por urbano rural, ninguno de ellos. Denme un segundo, chicos.
Ya seguimos. Si utilizo a los hogares que han sido encuestados 3 años, como ya son más, notaré que 3 años ya suman 18, casi 19.000, más de 19.000 hogares, ya es mayor cantidad de información. Pues ahí sí puedo hacer estudios nacionales, separar el análisis urbano-rural y también separarlo por costas y reselva. Si utilizo, acá están también 3 años, igualito nacional, urbano-rural y costas y reselva. Si utilizo los hogares que han sido encuestados 2 años, sea cualquier par de años, como también es bastante información, puedo hacer análisis nacional, análisis urbano-rural, separarlo por costas y reservas. Notar que en ningún caso, ni 2 años, ni 3 años, ni 4, ni 5 años, se puede hacer análisis por departamentos. No hay cantidad de información separada por departamentos. Así que si yo quisiera estudiar las transiciones de pobreza a nivel departamental, no se puede hacer. Quiero estudiar cómo evoluciona la informalidad en los departamentos del Perú, tampoco podría. Solo puedo estudiar a nivel nacional, urbano, rural, si utilizo 2 años, y quizás costas y selvas si utilizo 3 años, pero no podría hacer análisis más desagregado. Y eso también es una limitante importante. Con el corte transversal sí podía llegar inclusive hasta departamental y también Lima Metropolitana y Callao, ¿no? Entonces, tomar en cuenta eso, al ser menos cantidad de hogares, la inferencia no logra ni siquiera llegar a la departamental. Bajamos, todo lo demás es lo mismo de la NAO de corte transversal. Los factores de expansión ya están corregidos para ser utilizados en el contexto de datos panel. Y como los hogares de, del corte transversal que son rastreados durante varios años son los que aparecen en el panel, los módulos van a ser los mismos. Entonces, vayamos acá. Notar que acá debería ser panel, ¿no? Panel. Vamos a elegir 2024. Notar que el módulo inicial se llama igual que en el corte transversal, características de vivienda y del hogar. También está el módulo de educación, que también estaba en el transversal. Salud también estaba en el transversal. Empleo e ingresos también. Sumaria también estaba en el transversal. Y características del miembro del hogar también estaba en el corte transversal. Pero hay menos módulos, ¿no? ¿Se acuerdan que vamos a ir al corte transversal? Acá teníamos 30 módulos, un montón de módulos. En el panel tenemos menos. ¿Y por qué sucede eso? Sucede que si bien es cierto, son los mismos hogares del corte transversal o un grupo del corte transversal, no todos los módulos eh, logran ser emparejados en varios años y no son útiles necesariamente porque hay muchos valores perdidos en algunos módulos. Por ejemplo, en el módulo de gobernanza, transparencia, que es uno de los últimos módulos del corte transversal, solamente contestaban los mayores de 18 años y muchos de ellos dejaban en valor vacío las respuestas. Como hay muchos missings en esos módulos, hacerlo en panel también va a generar muchos missings y por eso no se presentan acá. Sin embargo, ustedes podrían crear el módulo de gobernabilidad y transparencia para panel. ¿Qué deberían hacer? Irse a su correo transversal, identificar qué hogares son encuestados en diferentes años, quedarse con esos hogares y hacer un merge de ese hogar en diferentes años. Es posible, pero el INEI solamente presenta los que él cree que tienen suficiente información para hacer análisis en el tiempo y los más importantes. Resulta que como hace un análisis del tiempo, lo más importante es ver cómo transita la pobreza en el tiempo y cómo transita
el empleo y ingreso en el tiempo. El módulo, por ejemplo, eh, de eh, ¿se acuerdan que había un módulo sobre si tenían autos, si tenían televisor, si tenían bicicleta, ¿no? Era un módulo que se me olvidó el nombre, veamos cómo se llamaba. Ah, ¿dónde está? Equipamiento del hogar, no se me fue el nombre. Este módulo, equipamiento del hogar, que estaba en corte transversal, era un módulo sobre las cosas que posee la familia, pero esas cosas que posee la familia normalmente es reflejo de riqueza y la riqueza es constante en el tiempo, ¿no? Es bien raro que la riqueza tenga saltos o transiciones abruptas en el tiempo. Un hogar que hoy es rico probablemente siga siendo rico en el futuro, en los siguientes años. No hay mucha evolución, ¿no? Entonces, como no es tan interesante estudiar algo que no varía mucho en el tiempo, no se presenta en la versión panel, ¿no? No hay ese módulo de equipamiento del hogar en este link de Now Panel. Sin embargo, ustedes lo pueden crear, pero ya sería un trabajo individual que deberían hacer eh, ustedes. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? Creo que eso es todo. Ahora sí descarguemos la información. Yo les puse en Paideia un do file, sesión 23, y lo abrimos. Vamos a trabajar con la Now Panel del 2019 al 2023. Vamos a descargar dos módulos en particular, que son los dos módulos más importantes. Vamos a descargar 2023, 2019 al 2023. Vamos a descargar la sumaria, que es el módulo siempre más importante. Y vamos a descargar el módulo 500, que es el módulo de empleo e ingreso. Esos dos módulos. Entonces acá ya descargo el módulo sumario. Entremos. Aparecen dos bases de datos, uno que dice Sumaria-2019-2023 panel y otro que es Sumaria 2019-2023-12G panel. ¿En qué se diferencian? Recordamos que en el corte transversal el 12G significaba que había una categorización de los gastos en 12 tipos de gastos. Entonces, en este documento, los gastos se van a separar en 12 grupos, que es una clasificación diferente a la que aparece acá. En este archivo aparece la clasificación en 8 grupos, entonces por eso lo separa en dos, para no confundir los gastos. El que nos interesa es este, porque es el que está más completo. Y además de eso aparece la ficha técnica, que ya la vimos, siempre aparece la ficha técnica. Aparece el diccionario, que es básicamente casi idéntico al diccionario de, de la ENAO de corte transversal, con la única diferencia que las variables ahora terminan en un número que va del 19 al 23. Notar que en esta lista todos terminan en 19 porque son variables del año 2019. Luego habrá un conjunto de variables que terminan en 20, son las variables del año 2020, y así hay variables que terminan en 2021, del año 2021, otras que terminan en 22, del año 2022, 23 y 24. Entonces, los últimos dos números o los últimos dos valores del nombre de la variable se refieren al año que corresponde, ¿no? Entonces, acá hay una variable que se llama pobreza su guión 23.
Debería haber también una variable pobreza subguión 2022, pobreza subguión 2021, pobreza subguión 2020, pobreza subguión 19. Entonces todas las variables se repiten 5 veces, solamente que al final se le cambia el año que corresponde. Entonces, el mismo nombre de las variables es idéntico al que aparece en corre transversal, así que solamente se diferencia en que se repite 5 veces y al final se le pone el año al que corresponde. También está la metodología para la sumaria. ¿Se acuerdan que la sumaria hay que calcular los tipos de gastos, los tipos de ingresos, hay que calcular eh, el gasto per cápita, el ingreso per cápita? Y ese documento me explica cómo se hacen la suma o la diferenciación de esos valores. Y es básicamente el mismo documento que aparece en corte transversal. Acá está, en el otro PDF me va a explicar cómo se categoriza en 12 grupos de gastos, que básicamente es lo mismo que teníamos en corte transversal. Así que no nos detenemos ahí. En el caso del de, módulo de empleo e ingresos, tenemos la base de datos, que solamente acá hay una. Siempre hace la ficha técnica, está el diccionario siempre, y en este caso están los cuestionarios para cada año, 2019, 20, 21, 22, 23, que contestan los hogares o las personas en este caso, referentes al empleo e ingreso, ¿no? Acá está el cuestionario, las preguntas sobre todo esto. Hemos descargado qué módulo. Este debería ser el módulo 500, a ver, vemos. 500. Acá están, las referentes al empleo. Y el mismo está para el 2020, 2021, 22, 23. Ya les comenté en algún momento que hay años que aumentan alguna pregunta o desaparece alguna pregunta, ¿no? La pregunta, por ejemplo, de billeteras digitales está recién en el año 2024. Entonces, por eso es que nos da todos los cuestionarios, porque no necesariamente van a ser idénticos. Puede ser que haya algún cambio pequeño. También está la explicación de la deflactación. Recordemos que cuando se presentan ingresos, gastos, algún valor monetario, siempre hay la diferenciación entre valores reales, valores nominales, valores anualizados, valores imputados. Y acá me está dando la información, ¿no? Por ejemplo, me dice, en caso haya valores mensuales, cómo estandarizarlos, semestrales, anuales. Y finalmente, acá en imputación, sabemos que hay muchas preguntas sobre ingresos o gastos que los hogares no terminan de contestar con seguridad. Por ejemplo, el monto del alquiler, a veces no se sabe exactamente el monto del alquiler. Cuando te preguntan cuánto gastaste en tal bien, a veces no se acuerda el hogar. Entonces hay que imputar los valores y acá te explica cómo se hace la imputación. Normalmente la imputación viene por donantes. Donante significa que es un hogar muy parecido eh, al hogar que no tengo información. Entonces, si encuentro, supongamos, estoy preguntando cuánto gastó en papa al mes y el hogar me contesta, no sé, solamente sé que compré 10 kilos, no sé cuál es el precio, no me acuerdo, pagué con mi tarjeta de crédito y no pregunté cuánto costaba, solamente pagué. Entonces lo que hace el INEI es busca un hogar donante, que sería un hogar muy parecido en características, por ejemplo, que sea del mismo distrito, que sea del mismo tamaño en cantidad de miembros del hogar, y según eso, imputarle ese valor, ¿no? Si es un hogar que vive en el mismo distrito, probablemente paga lo mismo en ese producto, así que se le imputa el valor. Y acá más o menos está explicando cómo se selecciona a ese donante de información y cómo se imputan los valores.
que es básicamente la misma forma en la cual se hace en el corte transversal. Ok, dicho eso, vayamos al do file. Entonces, empecemos abriendo el módulo 500. Acá está en NAU 01 2019-2023 500 panel. Abro. Y como se dan cuenta, demora un montón. ¿Por qué demora? Porque es bien grande la base de datos. Si veo acá, tiene 7238 columnas, que son variables, y 287.031 observaciones. Es un montón, ¿no? Es bastante grande la base de datos, por eso demora en abrir. En ocasiones, dependiendo de la capacidad de su computadora, de la memoria que tengan, a veces ni siquiera logra abrir la base de datos Stata, así que hay una alternativa para abrir parcialmente la base de datos. Y esa alternativa es la que he puesto acá. Por ejemplo, acá le estoy diciendo a Stata, no abras la base de datos completa, solamente abre estas variables. Las variables que empiezan con P201P, la variable con Glome, las variables que empiezan con vivienda su guión, las variables que empiezan con hogar su guión, las variables que empiezan con code versus su guión, las variables que empiezan con A, las variables que empiezan con NU. Te estoy dando una lista de variables para que solamente abra la base de datos en las columnas donde están esas variables. Y le pongo using para decirle que eso lo aplique a la base de datos en NAO 01, 2019, 2023, 500. Entonces, cuando abro esto, cuando corro esa línea 18, me doy cuenta que solamente he abierto 223 variables, que son las que le he puesto acá, ¿no? 223 era, ¿no? La base de datos completa era mucho más grande, vamos a ver, era 7238 variables, ¿no? Así que también se puede abrir parcialmente la base de datos indicándole la lista de variables. Eso va a ser muy útil, sobre todo en censos. Esta base de datos no es tan grande, esta encuesta no es tan grande, tiene 280 y tantos mil observaciones, 7.000 variables, pero si vamos a los censos tienen millones de observaciones, así que a veces va a ser imposible en una computadora normal abrir toda la base, así que va a ser necesario indicarle que abra solamente parcialmente. Y para eso está esto. Luego, veamos la estructura de la base. Voy a abrir la base completa y veamos cómo se ordena la base. Lo primero que tendría que chequear es a nivel de qué está, a nivel de hogares, viviendas, personas. Yo veo que acá hay un código de hogar, está el conglomerado, y debería haber un código de persona. Vamos a ver acá, persona, acá, código de persona. Entonces, sí está a nivel de personas, no está a nivel de hogares, de viviendas, está a nivel de personas. Eso es lo primero que identifico. Lo siguiente que identifico es ver si está en formato wide o en formato long. Nosotros vimos en una clase el comando reshape y cuando aprendimos ese comando, aprendimos que las bases de datos panel tenían dos formas de presentarse, una que era el formato long y otro que era el formato wide, ¿no? En el formato long había una variable i que representaba el identificador de las personas, una variable j que indicaba el periodo a cual que correspondía la información y luego estaba el conjunto de variables. Mientras que en el formato white solamente estaba el identificador de persona y los periodos aparecían en el nombre de las variables. Por ejemplo, acá está, supongamos que es ingreso por hora. Acá me decía, la persona uno en el periodo uno tiene un ingreso por hora de 4,1 soles. La persona uno en el periodo 2 tiene un ingreso de 4,5 soles.
La persona 2 en el periodo 1 tiene un ingreso de 3.3 soles. La persona 2 en el periodo 2 tiene un ingreso de 3 soles. Esa misma información se puede presentar en formato white. Acá me dice el ingreso en el periodo 1 para la persona 1 es 4.1. El ingreso del periodo 2 para la persona 1 es 4.5. El ingreso 1 para la persona 2 es 3. El ingreso en el periodo 1 para la persona 2 es 3.3. El ingreso del periodo 2 para la persona 2 es 3, ¿no? Entonces, es la misma información, solamente que acá en formato long y acá en formato white. Cuando yo veo la base de datos de la ENAO Panel, me doy cuenta que está en formato white porque los periodos, acá está 19, el periodo 20, 22, 21, están en el nombre de la variable, ¿no? Entonces ya sé que está en formato white. ¿Por qué está en formato white? Resulta que para ahorrar memoria, sobre todo cuando uno sube la base de datos a Internet, es menos pesado cuando está en formato white. Guardar la base en formato long suele ser ineficiente en términos de ahorrar espacio. Por eso es que normalmente la mayoría de bases de datos panel, cuando las descarguen en Internet, van a estar en formato white. Pero resulta también que los libros de econometría, los manuales de programación, normalmente te enseñan econometría, te enseñan estadística, te enseñan los comandos en formato long. Inclusive es más intuitivo trabajar estadística y econometría en formato long que en formato white. Y por eso se recomienda transformarlo a formato long. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a transformar a formato long esta base que está inicialmente en formato white. Eso lo hacemos en un ratito. Otra cosa que noto es que acá abajito vamos a tener la siguiente variable que nos va a ser de mucha utilidad, que es per panel. Vamos a buscar este conjunto de variables que empiezan con per panel. Me van a ayudar a identificar los hogares que han sido encuestados 2 años, 3 años, 4 años o 5 años. Por ejemplo, esto de acá, que dice per panel, subguión 19, subguión 23, son los hogares, o las personas en este caso, que han sido encuestadas los 5 años consecutivos. Los que aparecen con cero no han sido encuestados los 5 años consecutivos. Muy pocos que aparecen con uno son los que se han sido logrados encuestar en los 5 años. Este que dice 19-22 son los que han sido encuestados del año 2019 al 2022. Acá están. Los que acá aparecen con 20, per panel 2023, los que han sido encuestados del 2020 al 2023 consecutivamente. Los que han sido encuestados del 2022, del 2020 al 2022 consecutivamente 3 años, están acá. Y así en cada uno de estos. La única diferencia están en estos de acá que terminan con S. Dice per panel 1921S. ¿A qué se refiere eso? Que ha sido encuestado solo en el 2019 y en el 2021. En el 2020 no. Por eso acá dice 2 años. Solo 19 y 21, no en el año del medio que es 20. Este que es 2019-2022 solamente ha sido encuestado en el 2019 y en el 2022. No ha sido encuestado en el 2020 ni en el 2021. Este de acá, per panel 1923S, solo encuestado en el 2019 y 2023. No ha sido encuestado ni en el 2020, ni en el 2021, ni en el 2022. Entonces, por eso que terminan en S. No son años consecutivos. Son solamente algunos años, bueno, los 2 años del 2020, los años extremos
han sido encuestados, pero no consecutivamente. Entonces, tener cuidado con estos que terminan en S. Los que están sin S, sí son años consecutivos. Vamos a quedarnos solamente con aquellos que han sido encuestados en los 5 años. Notar que solamente 4.583 han sido encuestados en los 5 años. La variable per panel 1923 me decía aquellos que han sido encuestados del 19 al 23, es decir, 5 años consecutivos. Y nos vamos a quedar solamente con esos. Pues ahora mi base está más chiquita, tengo menos observaciones, solamente tengo los que han sido encuestados 5 años consecutivos. Y luego vamos a quedarnos solamente con un conjunto de variables, hacer un reshape con con todas las variables completas, con las 7.238 variables. Es bien complicado, así que lo que se recomienda es seleccionar inicialmente las variables que sí o sí voy a utilizar antes de hacer el reshape. Intentar hacer el reshape de frente con las más de 7.000 variables va a ser bien complicado. Entonces acá lo que estoy haciendo es quedarme solamente con un conjunto de variables. Sí o sí me tengo que quedar con los que identifican a las personas, ¿no? Por ejemplo, el código de persona, el código del hogar, el código de conglomerado, sí o sí los voy a mantener. Sin eso no sabría a quién corresponde cada fila. Notar que el número de hogar y el número de conglomerado cambia según los años, por eso acá hay un número de hogar, vamos a poner acá NAM, hogar, 19, 20, 21, 22, 23, ¿no? Para cada año tiene un número de hogar distinto. También el conglomerado cambia por años. Hay un conglomerado del 19, del 20, el 21, 22, 23, distintos. Así que, ¿por qué sucede eso? Porque cada año que va pasando, se van sorteando de vuelta los conglomerados, se van sorteando de vuelta las viviendas a encuestar, así que el código puede ir cambiando. Este año yo podría ser el hogar número 5 de mi conglomerado, pero para el siguiente año voy a ser el hogar 10 del mismo conglomerado. Entonces por eso que puede cambiar el código de conglomerado, también puede cambiar el código de hogar, pero eso no quita de que sea el mismo hogar. Y me estoy quedando con un conjunto de variables. Acá las variables que empiezan con P201 PCOR, las variables que empiezan con P513T, las variables que empiezan con I513T, su guión. Entonces ustedes eligen las variables que van a utilizar sí o sí y se quedan con ellos. También recordarles que en ninguna investigación, ninguna tesis va a necesitar todas las variables que están acá. Es imposible. Así que gastar esfuerzo en tratar de hacer un reshape para las 7.000 variables no tiene sentido, solamente voy a hacerlo para los que voy a utilizar. Y bueno, ahora tengo una base de datos más chiquita, solamente tengo 103 variables, 4.583 observaciones. La base de datos bruta, como la habíamos abierto, tenía como 7.000 variables y más de 250.000 observaciones. Ahora está más chiquita. Y ahora sí, cuando es más manejable el tamaño de mi base, le voy a hacer el reshape. Entonces le pongo reshape para transformar al formato long y voy a ponerle los nombres de las variables, quitándole la parte que identifica al año. Por ejemplo, la variable P513T, habían 5 variables que empezaban con ese nombre, ¿no? P513T su guión 19, su guión 20, 21, 22, 23. Voy a escribir ese nombre, pero quitándole los años que aparecían al final. Entonces estoy copiando la lista de variables, quitándole la parte donde se identificaba el periodo. ¿Para qué? Para que Stata entienda que esa parte que le falta el nombre corresponde al año. Y esa parte que correspondía al año la va a extraer y la va a poner en una variable nueva que se va a llamar año. Entonces acá le pongo J
que significaba periodo, año. Va a crear una variable año donde va a colocar esos numeritos que estaban al final del nombre de las variables. Notar también que el reshape requiere que yo escriba la lista de variables. ¿Se imaginan que hubiera tenido que escribir la lista de las 7000 variables? Hubiera sido muy extenso, ¿no? Entonces ahora me ahorro espacio porque solamente estoy escribiendo la lista de variables que sí o sí voy a utilizar. Sabemos que luego del reshape long y la lista de variables tengo que poner coma, el identificador de, de los individuos. Acá pongo el número de persona y su número de identificador cada año, el conglomerado, y este que es correspondencia de la vivienda. Corro y acá me dice, inicialmente en formato white teníamos 4583 observaciones, ahora en el formato long tenemos 22.915 observaciones. Inicialmente en el formato white habían 103 variables, ahora en formato long solo hay 32 variables. Ha identificado que hay 5 periodos, 5 años. Este conjunto de variables, P513T subguión 19, subguión 20, subguión 21, subguión 22, subguión 23, lo ha condensado en una sola variable que ahora se llama P513T. Estas variables, que era I513T subguión 19, subguión 20, subguión 21, subguión 22, subguión 23, la ha condensado en una sola variable que se llama I513T. Y así cada uno me está explicando que ha hecho la transformación de esa forma. Abro la base de datos. Ahora ya existe la variable año. ¿No? Recordar que acá le habíamos puesto J año. Esa variable se ha creado y aparece acá. Entonces, por ejemplo, estos 5 filas corresponden a la misma persona. Esta fila uno es la información de esa persona del 19. Esta fila 2 es la misma persona pero en el 2020. Esta fila 3 la misma persona en el 2021. Esta fila 4 la misma persona en el 2022. Y esta fila 5 la misma persona en el año 2023. Entonces, ya está en formato long mi base de datos. Lo que voy a hacer luego es recodificar la variable año. En lugar de que aparezca 19, que le ponga 2019. En lugar que aparezca 20, que le ponga 2020. En lugar que aparezca 21, que aparezca 2021. Solamente para completar la variable año. Y bueno, lo voy a guardar en mi base, con el nombre base 500. Y ahora vayamos a la sumaria. Abrimos la sumaria. Noto que hay 882 variables, que son las columnas, y 190.901 observaciones, que en este caso son hogares, ¿no? La sumaria, por definición, estaba a nivel de hogares, porque en la sumaria la variable principal es la pobreza, y la pobreza se mide a nivel de hogares. Entonces, tengo el código de conglomerado, el código de vivienda, el código de hogar, y no hay código de persona porque no está a nivel de personas, ¿no? ¿Qué más? También está en formato white. Notar que acá los nombres de las variables terminan en 19, en 20, en 21, en 22, en 23. Así que está en formato eh, white. Como es la variable, pero como es el módulo 500, sumaria, vamos a tener la variable pobreza para cada año. Acá está pobreza del 2019, pobreza del 2020, 2021, 2022. También va a estar la línea de pobreza extrema, la línea de pobreza general. Entonces, eh, se repiten 5 veces porque son 5 años. Me voy a quedar solamente con los hogares que han contestado los 5 años consecutivos. Al igual que en el módulo 500, acá hay una variable que se llama, en este caso, hpanel. En el otro módulo se llama perpanel, que es hpanel, que me ayuda a identificar
qué hogares han sido encuestados en 5 años, 4 años, 3 años, 2 años. Por ejemplo, este módulo, esta variable que dice eh, H panel su guión 1923, en el valor de uno en los hogares que han logrado ser encuestados en los 5 años consecutivos, del 19 al 23. Esta variable que se llama hpanel 19-22 son aquellos hogares o ayuda a identificar los hogares que han sido encuestados del 19 al 22 consecutivamente. Este acá que dice hpanel 2023 identifica los hogares que han contestado del 2020 al 2023, los 4 años consecutivos. Este 2019-21, hpanel 2019-21, 3 años consecutivos desde el 19 al 21. Este hpanel 2022, los que han sido encuestados 3 años consecutivos del 2020 al 2022. Y hpanel 21-23, los que han sido encuestados en los 3 años consecutivos del 21 al 23. También están los que terminan en S. Los que terminan en S no son consecutivos. ¿Alguien tiene alguna otra? A ver, vamos a... Los que terminan con S son aquellos que no son consecutivos, no son encuestados en años consecutivos. Por ejemplo, ese que dice hpanel 1922S ha sido encuestado solo el año 2019 y 2022. No ha sido encuestado en el 2020 ni tampoco el 2021. Este que dice hpanel 1923S solamente ha sido encuestado en el 2019 y en el 2023, no en el 2020, ni 21 ni 22. Entonces, diferenciar entre los que terminan con S, que no son años consecutivos, y si no aparece el S es porque son años consecutivos. Nos vamos a quedar solamente con los que son consecutivos, y eso lo identificábamos con la variable hpanel 1923. Y ahora me quedo solamente con 1995 hogares. ¿Se acuerdan que eso es lo que nos decía la ficha técnica? En la ficha técnica nos decía que solo 1995 eran los que habían sido los hogares que habían sido encuestados 5 años consecutivos. Listo. Al igual que como hicimos en el módulo 500, vamos a quedarnos solamente con un conjunto de variables. Hacer el merge con esta base de 882 variables sería muy tedioso. Entonces me quedo con la variable que identifica el hogar, el conglomerado, a la vivienda, todas las variables que empiezan con pobreza subguión, todas las variables que empiezan con percep o subguión, y acá la lista de variables. Y acá me sale que solamente han quedado 44 variables y 1995 observaciones. Eso es más manejable, más fácil de hacer el reshape. De vuelta, hago el reshape, le digo que quiero que lo transforme a formato long, escribo la lista de variables, pero quitándoles la parte del nombre donde se ponía el año. Pobreza, por ejemplo, eran 5 variables. Pobreza subguión 19, subguión 20, subguión 21, subguión 22, subguión 23. Como sé que el 19, el 20, 21, 22, 23 identifica el año, solamente escribo pobreza subguión. En las variables per, sep, o, que debe ser la cantidad de perceptores de ingresos en el hogar, la parte que identifica el año es 19, 20, 21, 22, 23, así que acá copio el nombre, pero quitándolo esos numeritos finales. Y lo mismo para todas las variables. Esos numeritos que van a ser extraídos van a ser luego guardados en la variable año. Acá estoy poniendo J año. Y finalmente pongo eh, las variables que identifican a cada hogar, que son el número de hogar, el conglomerado y la vivienda. Corro y acá me dice, em, inicialmente teníamos 1995 observaciones, que eran filas. Ahora en el formato long hay 9.975 filas. Inicialmente en el formato white habían 44 variables. En el formato long ahora hay 13 variables. Hemos identificado 5 numeritos para
estable cero para identificar periodos. Y acá me dice, las variables que eran pobreza subían 19, subían 20, subían 21, subían 22, hasta subían 23. Ahora han sido condensadas en una sola variable que se llama pobreza subió. La variable percep.oc subió en 19, subió en 20, subió en 21, 22, 23, han sido condensadas en una sola variable que es percep.oc. Listo. Entonces la base de datos ya se vuelve más manejable, más ordenada. Ya está la variable año. Estas cinco observaciones corresponden al mismo hogar, solamente que en diferentes años. Estos de acá corresponden al mismo hogar, solamente en diferentes años. Y ya está. Vamos a recodificar el año. Veamos si hay duplicados. Vamos a primero poner duplicates report. En teoría, si no hay duplicados, no hay duplicados, ¿no? Solamente hay una observación para cada código de hogar, conglomerado, vivienda y año. Ya está. Lo guardo en mi base de datos. Ya está. Pero lo guardo con el nombre de base sumaria. Y si ya tengo mi base sumaria limpia, ya hace un rato ya tengo mi base de datos 500 limpia, puedo hacerle merge, ¿no? Entonces, nuestra base de datos master va a ser la 500. Y como sé que la 500 está a nivel de personas y quiero unirle la base de datos sumaria que está a nivel de hogares, haría un merge many to one, ¿no? Muchos individuos de la base 500 pueden pertenecer al mismo hogar de la base sumaria. ¿Cómo identifico a los hogares? Con el código de hogar, con el código conglomerado y con el año que corresponde a cada uno de las observaciones. Corro y acá me sale. 22.815 han sido emparejados perfectamente. Estos serían los que son merge igual a 3. 115 no han sido emparejados completamente. 100 de esos 15 era porque solamente aparecían en el master y no en el using. Es decir, aparecían en el módulo 500, pero no aparecían en el módulo sumario. Y 15 solo aparecían en la using, que es sumaria, pero no aparecían en la master. Y eso es normal. Recuerden que la base de datos 500 está a nivel de personas y a veces eh, no todas las personas van a tener información también sobre sus hogares. Puede ser que haya pérdida de información, pero acá solamente son 115, así que no hay problema. ¿Qué más? Y luego, algo que sí o sí tienen que hacer luego es lo siguiente. Cuando trabajamos en contexto de datos panel, nuestros comandos van a tener que también estar en el contexto de panel y por eso es que acá le pongo xtset. El xtset lo que hace es decirle a Stata que vamos a empezar a trabajar con una configuración de datos panel, ¿no? Set significa configurar, xt, que son x individuos en t periodos, eso es básicamente decirle que es panel, y le decimos que numper va a identificar a los individuos y año va a identificar a los periodos. Entonces, nuestro Stata ya identificó que es una base de datos fuertemente balanceada. Fuertemente balanceada se refería a que nuestros individuos sí logran ser observados en todos los periodos. Débilmente balanceado sería que nuestros individuos no son encuestados en todos los periodos. Me identifica que los periodos van del 19 al 23 y que los saltos entre periodos son uno en uno, ¿no? Con eso ya Stata sabe que estamos utilizando datos panel y ya podemos trabajarlo en ese contexto. Hacer regresiones, hacer análisis estadístico, hacer gráficos, no es igual en formato corte transversal que en formato panel. Por eso es que hay que avisarle a Stata
que estamos trabajando en contexto panel. Esto creo que ya lo vimos en una clase de panel. Ya chicos, ¿hasta ahí preguntas? Rosa, cuéntame. Profesor, mi pregunta es en la fila 30, ¿por qué generó el NumPad y lo igualó al NumPad-21? O sea, ¿por qué el 21 y por qué no los otros? Ah, a veces creo que igual no lo utilizo. Veamos, vamos a regresar acá. Creo que Vamos él creó a, el NumPad para hacer el merge luego, ¿no? Pero ¿por qué escogió el 21, digo? vamos a abrir la base. Ya. Notar que el número de hogar es idéntico en todos los años. Entonces, para quedarme con uno de ellos, simplemente le he puesto el número de hogar. Como es el mismo, es indiferente, ¿no? Notar que no cambia para ninguno. Entonces, era indiferente entre ponerle 21, 19, 20, 22, 23. No hay problema con eso. Es el mismo para todos. Así que solamente puede elegir el 19, el 20, 21, 22, 23, daba igual. Ya chicos, más preguntas. Profesor, otra pregunta. En la fila 47, ¿por qué no lo corrió? Simplemente acá no te va a duplicar. En realidad, ya. Cuando hice el merge, ¿te acuerdas que me quedó? Vamos a correr esto. Ah, a ver, este está num año drop. ¿Por qué puse este? Vamos a notar que no borra ninguno, ¿no? Mira, te dice que no ha borrado ninguno. Creo que lo puse ahí para decirles que en caso haya duplicados, pueden forzar que se elimine uno de las observaciones. En este caso no borra nada, ¿no? Como no hay duplicados, no borra ninguno, así que no hay problema. Sucede que nuestro INEI es muy bueno presentando la información de la ENAO, porque es una encuesta muy importante. En otras encuestas, como la ENA o la ENDES o la ENAPRES, a veces sí hay errores de digitación, errores al momento de presentar la base y van a encontrar duplicados. En ese caso, sí le podrían borrar con esto del drop force para borrar duplicados. Pero en el INOW es bien raro encontrar duplicados, así que no sería necesario, ¿no? Solamente lo puse ahí en caso en algún momento en otra base quieran eliminar los duplicados. Y en realidad no debería estar este. Era suficiente con el report. Ya chicos, entonces eso. ¿Qué más? Sé que en tesis algunos utilizan la panel, pero en realidad la cantidad de preguntas que uno podría abordar con
con la de no panel es bien limitada. Si su pregunta de investigación no necesita estudios de variaciones en el tiempo, no necesita estudiar la variación en el tiempo, es innecesario utilizar panel. He visto muchas propuestas de tesis que se empeñan o se exigen los mismos estudiantes en querer utilizar el panel cuando su pregunta de investigación no lo requiere. Entonces, utilizar corte transversal está bien, no es necesario en muchas ocasiones utilizar el panel. El panel ya se suele utilizar cuando sí o sí es necesario hacer el análisis de variaciones en el tiempo. Ahora que nos quedan unos minutos, vayamos a la sesión 24, que creo que es también bastante importante tenerla en cuenta para la evaluación final. En la sesión 24 vamos a estudiar el censo de población y vivienda. Yo sé que ahorita estamos justos en la etapa de levantamiento de información del censo del 2025. Muy probablemente ya llegaron a sus casas un censista y les hizo un conjunto de preguntas. En mi caso, por ejemplo, sí fueron a mi casa, pero como vivo solo, no estaba. Volvieron a ir y no estaba, volvieron a ir y no estaba. Y cuando volvieron a ir, estaba dictando justos virtual y no pude abrir la puerta. Así que me han dejado una hojita debajo de la puerta para que pueda llenar el cuestionario del censo eh, virtualmente. Así que estamos ahorita en un proceso de levantamiento de información del censo de 2025. Los datos de ese censo se van a publicar seguro recién en abril, no, en mayo, probablemente del siguiente año. Demora bastante que se consolide la información, se vea la consistencia y no haya contradicciones en los datos, se genera algunas correcciones en la información. Así que el censo de los 2025 todavía falta mucho para que la información esté disponible. El censo que tenemos a la mano es el censo del 2017. En el 2017 también se levantó un censo y esa base de datos sí la tenemos disponible y vamos a trabajar. Entonces, veamos. Los censos se han hecho o se han levantado a lo largo de la historia desde hace miles de años. Inclusive en la antigüedad ya se levantaba censos, básicamente para controlar a la población, para recaudar impuestos, para plantear políticas públicas, para conocer el tamaño de la población y la fuerza laboral. Siempre se han hecho censos, con diferentes motivaciones, pero se han hecho censos desde la antigüedad, así que es normal levantar censos. En el caso peruano, eh, el primer censo se hizo unos cuantos años después de la independencia y en la época reciente, los censos son del 2000, pero los últimos censos son del 2005, 2007, 2017 y este que sería el 2025. Esos son los censos que más se trabajan en investigación. Los anteriores al 2000, a la década del 2000, ya son un poco antiguos y no se utilizan para investigación mucho. Inclusive el censo del 83, del 84 creo que es, no está disponible del todo, hay pérdida de información. Como es tan antiguo, el INEI no lo ha guardado con cuidado y no está completo. Y los nuevos anteriores están en registros físicos, no están digitalmente, así que son más difíciles de acceder. Pero ahora vamos a ver el último. Los países más desarrollados suelen hacer censos cada 5 años. El estándar o la recomendación de la OCDE es que se haga cada 4 años, pero en el caso peruano solamente se hace cada 10 años en promedio, porque es muy costoso en términos de tiempo y dinero. Imaginen que hay que hacer preguntas a los más de 30 y tantos millones de peruanos, es un montón de esfuerzo, cantidad de personal.
logística para moverse por todo el Perú. Eh, Tiempo también hay que darle, este censo está durando meses, entonces es un esfuerzo enorme y el presupuesto no es amplio, así que es muy costoso y en el Perú se hace cada 10 años. El censo del 2005 fue realizado de una forma, ya, les cuento un poco. Al inicio de los 2000 hubo una hubo propuestas de algunos investigadores, economistas, científicos de datos, gente que había estudiado estadística, para modificar la forma en la cual se levantaba censos. Los censos del Perú, lo que normalmente se hacía es avisar un domingo para que todas las personas se queden en sus casas. Así era el censo típico normalmente. Decían, tal domingo todos tienen que estar en sus casas encerrados, esperando a que el personal del INEI vaya y les pregunte sus características, las preguntas del censo, ¿no? Eso era el censo normalmente. Y unas semanas antes y unas semanas después también se levantaba información, pero en las zonas más alejadas, ¿no? Por ejemplo, en las comunidades campesinas, donde es difícil llegar, ya se le daba un plazo más extenso que solo un día, pero en las zonas urbanas era básicamente el grueso del censo se realizaba en un solo domingo. Pero en el 2000, 2003, 2004 hubo propuestas para hacer un censo más escalonado en el tiempo. Es decir, levantar el censo unas semanas en la zona urbana, otras semanas en la rural, como que hacerlo más extenso en el tiempo. Y ese fue el censo del 2005 que se hizo con esa metodología. Pero no resultó, ese censo no logró encuestar eh, a todos los peruanos. Creo que se le llegó solamente al 80 y tantos % de población censada. Y hubo muchas críticas a ese censo. Muchos investigadores, matemáticos, estadísticos, economistas dijeron que ese censo estaba muy mal hecho. Así que en el gobierno de Alan García se estableció de que ese censo no iba a ser oficial y que se iba a volver a levantar un censo, y por eso se levantó en el 2007 un censo adicional para corregir lo que había levantado en el 2005. Esa es la excepción en los censos, que se levantó 2 años después, pero fue porque no se confiaba en el censo de 2005. El censo de 2005 sí se hizo bastante bien, se logró encuestar casi al 97, 96% de la población, que es bastante. Y como se hizo bastante bien, 10 años después se hizo el 2017 y ahora estamos en el censo de los 25. En teoría, un censo debería encuestar al 100% de la población, pero la realidad es otra. Es imposible encuestar al 100% de la población. Ningún censo, ni en el Perú, ni en el mundo, ni en ningún momento de la historia, ha podido encuestar a toda la población. Siempre habrá alguna persona que no abre la puerta porque porque tiene miedo de que le roben, porque tiene miedo de revelar su información. Mucha gente se va ese día de vacaciones porque no quiere estar encerrado en su casa. Mucha gente se niega a contestar algunas preguntas en específico. Entonces, es imposible en la realidad levantar la información del 100% de la población, pero el estándar mundial es que levantemos más del 90%. En el caso del Perú se logra el 95, 96%, pero no se logra todo. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. En otros países donde la población está más conectada al Internet, donde la población tiene otra cultura de más responsabilidad cívica, no es necesario que se vaya casa por casa a levantar la información. En algunos países del hemisferio norte, el censo se hace por carta, o se hacía por carta, es decir, a cada casita mandaban un formulario vacío y los hogares tenían unos meses para llenar el formulario y reenviarlo por correo a la oficina de informática y estadística de su país. Y como hay bastante responsabilidad cívica en esos países, casi todos los hogares contestaban, así que es muy fácil hacer un censo en esos países.
En otros países se levanta solamente por internet y como los hogares están conectados en su mayoría a internet y tienen responsabilidad cívica, lo contesta, así que es bien fácil. En el caso peruano, además de que somos un poquito irresponsables y no contestamos, no somos muy, muy responsables cívicamente, además de eso, está el problema de que no todos los peruanos estamos conectados a internet. Hay un grueso de personas que no tienen acceso a internet. Hay un grueso de personas que no tiene cerca una oficina para mandar cartas. Eh, También hay un grueso de personas que no sabe leer y escribir y que aunque le mandes un formulario, no podría llenarlo. Entonces, hay un montón de dificultades propias de la realidad peruana y la composición demográfica y de conectividad y todo eso, que no permite que se hagan censos de forma más automatizada o rápida. En el caso peruano se tiene que hacer presencialmente, casa por casa, para garantizar que se levante la mayor cantidad de información. Y eso hace bastante costoso también hacer un censo. Y el censo es más o menos estándar a lo largo de los años, no cambia mucho. Y el cuestionario del censo es bien chiquito. Seguro ustedes ya han visto o el cuestionario cuando han ido a sus casas. Son muy poquitas preguntas, a diferencia de una encuesta. La encuesta nacional de hogares tiene muchas preguntas, se demoran más de una hora en preguntarte. Las preguntas del censo es bien poquita, en unos 5 7 10 minutos ya está todo contestado. ¿Por qué el cuestionario es bien chiquito? Para poder reducir los tiempos y así poder abarcar a más casas, ¿no? En el censo, pero en las encuestas, como son pocos hogares sorteados, entonces hay mayor flexibilidad de tiempo para agregar más preguntas. Entonces, esa es una diferencia eh, importante. En el censo vamos a encontrar preguntas muy puntuales, muy pocas preguntas. Ahora vayamos a buscar el censo. ¿Dónde encuentro la base de datos del censo? Busquemos acá. Dice ENAO, Censo Nacional Agropecuario, Censo de Comisarías, de Mercados, Población Penitenciaria. No hay censo de población y vivienda en ninguna parte. En en ese portal INEI no están los censos. Pues busquemos acá, Censo 2017. Cuando entro acá, hay una página propia del censo del 2017. Entramos. Es una página un poquito difícil de trabajar. Acá me dice publicaciones. En estas publicaciones está el compendio, o los compendios, con los resultados definitivos. Este debe tener 5 tomos. En esos 5 tomos, 4 tomos, si no recuerdo, está todo lo que sea, son más tomos por departamento. Todos los resultados del censo. ¿Qué más? Tengo acá inicio sobre los censos, publicaciones. Vamos a buscar el cuestionario. Me da curiosidad el cuestionario. Cédula censal, que es el cuestionario, ¿no? Veamos cuántas páginas tiene el cuestionario. Vamos a descargar. Tiene solo 5 páginas. Bien chiquito, ¿no? Dice, número de vivienda, la ubicación, departamento, provincia, distrito, centro poblado, la dirección completa. Y hay una sección que dice características y servicios de la vivienda. Sigue acá lo mismo. Otra sección que dice características del hogar. Una sección que dice personas que conforman el hogar. Otra sección, características de la población. Y nada más. Bien cortito, ¿no? Veamos así rápidamente qué tipos de pregunta hay. En características y servicios de la vivienda está tipo de vivienda. Vivienda particular,
vivienda colectiva, otro tipo de vivienda, condición de la vivienda, ocupada, desocupada. Dice, en la vivienda, el material de construcción predominante de las paredes es ladrillo, bloque de cemento, piedras, sillar, adobe, tapia, quincha, piedra con barro, madera, triple y otro. En la vivienda, ¿cuál es el material del techo? Concreto armado, madera, teja, plancha, caña, triple y paja, otro. En la vivienda, el material de construcción predominante en los pisos es parquet, madera, lámina asfáltica, loseta, madera, cemento, tierra, otro material. En la sección de características y servicios de la vivienda, a continuación, continúa lo anterior. El agua que utilizan en la vivienda procede de red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda, pilón o pileta, camión cisterna, pozo, manantial, río. En la vivienda, el servicio de agua eh, tiene servicio de agua todos los días, sí. ¿Cuántas horas al día? ¿Cuántos días a la semana? Pagan por el servicio de agua. ¿A quién le pagan por el servicio de agua? El baño está conectado a red pública, dentro de la vivienda, red pública, fuera de la vivienda, pozo séptico, letrina, pozo ciego, río, acequia, campo abierto. ¿La vivienda tiene alumbrado eléctrico por red pública, sí o no? ¿Cuántas habitaciones tiene la vivienda? La vivienda ocupada es alquilada, propia, cedida, otra. Hasta ahí características de la vivienda, que se parece mucho a las preguntas de la ENAU. Luego vienen características del hogar. En su hogar, la energía o combustible para cocinar los alimentos es electricidad, gas, GLP, gas natural, carbón, leña, bosta o estiércol, otro. Su hogar tiene equipo de sonido, televisor a color, cocina a gas, refrigeradora, congeladora, lavadora de ropa, horno microondas, licuadora, plancha eléctrica, computadora, laptop, tablet, teléfono celular, teléfono fijo, conexión a TV, conexión a internet, automóvil, camioneta, motocicleta, lancha, bote motor, peque-peque, canoa. Durante los últimos 5 años, desde octubre del año 2012 a la fecha, alguna persona que era miembro de este hogar se fue a vivir permanentemente a otro país, sí o no, cuántas personas. Luego dice la lista de personas que conforman el hogar y cada persona va a contestar lo siguiente. ¿Cuál es la relación que tiene con el parentesco del jefe de hogar? ¿Cuál es el sexo de la persona? ¿Su fecha de nacimiento? ¿Cuántos años tiene? ¿Vive permanentemente en este distrito? ¿En qué distrito y provincia vive permanentemente? Hace 5 años vivía en este mismo distrito. Cuando usted nació, vivía su mamá en el mismo distrito. Se encuentra afiliado al Seguro Integral de Salud, a E-Salud, al Seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales, al Seguro Privado de Salud, otro seguro. Te preguntas sobre discapacidades permanentes o dificultades o limitaciones permanentes como problemas para ver, para oír, para hablar o comunicarse, para moverse o caminar, para entender o aprender, para relacionarse con los demás por sus pensamientos, sentimientos, emociones o conductas. ¿Cuál es su número de DNI para personas de 3 a más años de edad? ¿Cuál es el idioma o lengua materna con el que aprendió a hablar? Quechua, Aymara, Xaninca, Wajún, Aguaruna, Shipibo, Conibo, Shawi, Shayahuita, Machigenga, Machiguenga, Achuar, otra lengua, castellano, portugués, lengua de señas peruanas, no escucha, sabe leer y escribir. ¿Cuál fue el último año y grado de año de estudio que aprobó? Actualmente asiste a una institución educativa, colegio, instituto superior o universidad. La semana pasada trabajó para obtener ingresos. La semana pasada no trabajó, pero tenía trabajo. Aunque no trabajó, tiene algún negocio. Realizó algún trabajo ocasional. Realizó labores en la chacra o la crianza de animales. Estuvo ayudando en la tienda. Estuvo al cuidado del hogar y no trabajó. La semana pasada estuvo buscando trabajo activamente. La semana pasada, ¿cuál es la ocupación principal que desempeñó? La semana pasada, ¿a qué actividad se dedicó el negocio, organismo o empresa en la que trabajó? La semana pasada en su centro de trabajo se desempeñó como empleador, patrono, trabajador independiente por cuenta propia, empleado, obrero, trabajador en negocio de familiar, trabajador del hogar. En la semana pasada en su centro de trabajo, incluyéndose usted,
laboraron de 1 a 5 personas, de 6 a 10 personas, de 11 a 50 personas, de 51 a más personas. El lugar donde usted desempeña su trabajo está ubicado en este distrito, en otro distrito. Actualmente, ¿cuál es su estado civil? Conviviente, separado, casado, viudo, divorciado, soltero. Por sus costumbres y antecedentes, ¿usted se considera? Esta pregunta solamente aparece desde el 2017. En los años anteriores no hay esta pregunta. Y es una recomendación de organismos internacionales para saber cómo uno se identifica según la etnia. Uno puede identificarse como quechua, como aymara, como un nativo indígena de la Amazonía, como perteneciente a otro pueblo indígena originario, negro, moreno, sambo, mulato, pueblo afroamericano o afrodescendiente, blanco, mestizo, otro. ¿Cuál es su religión? Católico, evangélico, otro. ¿Cuántos hijos e hijas nacidos vivos en total ha tenido? ¿Cuántos de sus hijos e hijas están actualmente vivos? ¿En qué mes y año nació su último hijo o hija nacido vivo? ¿Por qué me tomé el tiempo de leer todo el cuestionario? Por lo siguiente, dense cuenta que el censo no hace preguntas sobre ingresos ni sobre gastos. Ninguna pregunta habla de ingresos ni de gastos. ¿Por qué? Porque en la ENAO, cuando hablamos de la ENAO, aprendimos que para saber los ingresos y gastos de los hogares, no se le puede preguntar de forma agregada cuánto tuvo de ingresos o cuánto tuvo de gastos. Hay que preguntar de forma desagregada, porque preguntarle de forma directa, en agregado cuánto tuvo de ingresos o gastos, suele ser muy impreciso. Entonces, por cuestiones de tiempo, sería imposible en el censo preguntar desagregadamente los ingresos y gastos de las personas o del hogar, y por eso es que no se hace. Si no se puede medir ingresos y gastos con el censo, no se puede saber el gasto per cápita del hogar y por tanto no se puede conocer la pobreza monetaria con el censo. Entonces, no hay la variable pobreza que se pueda crear con el censo. Hay proxies de pobreza, por ejemplo, la riqueza, ¿no? Acá teníamos estos bienes. Con estos bienes se podría generar algún índice de riqueza, que sería una proxy de pobreza. También con servicios públicos, agua, electricidad, internet, se puede generar una proxy de pobreza. También hay preguntas que se pueden asociar a las necesidades básicas insatisfechas. En una sesión vimos que eran las necesidades básicas insatisfechas. También se pueden sacar y pueden ser un proxy de pobreza, pero no hay ninguna forma de calcular pobreza con ese censo. Ok, dicho eso, y quedando unos minutos, regresemos. Luego está los manuales del censo. Eh, Hay mucha logística detrás del censo. Hay jefe departamental, jefe provincial, jefe distrital, jefe de zona, jefe de sección urbana, jefe de sección rural y finalmente el empadronador, que es el personal que llega a su casa. Entonces, cada uno de esos puestos tiene su manual, que lo pueden chequear. Y bueno, la pregunta siguiente es, ¿dónde descargo la base de datos? Y acá me dice, sistema de consulta de base de datos. Entro ahí y me aparece esto. Pero cuando trato de acá descargar, no me permite descargar ninguna base de datos. Me descarga PDFs, me descarga resúmenes de, de indicadores, ¿no? Acá dice procesador de estadísticos en línea, descarga el diccionario, pero no me permite descargar los microdatos, es decir, la base con los 30 y tantos millones de individuos, no me permite. Entonces hay otro lugar donde puedo descargar la base de datos. Ponemos en internet Redatam y acá tenemos este link que dice bienvenidos a Redatam. Redatam, como dice acá, es una red desarrollada por la División de Población de la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. Resulta
que la CEPAL tiene una preocupación por hacer seguimiento de la evolución demográfica de los países y por eso es que contribuye y apoya a los países para levantar sus censos y trata de que sean censos muy parecidos entre países para que sean comparables. Y por eso es que este Redatán tiene acá un link que dice microdatos, donde uno puede descargar los censos de diferentes países. Son los censos donde la CEPAL ha colaborado con los países. En el caso de Perú, está el censo del 2007 y 2017, porque son esos 2 años donde colaboró la CEPAL. Los años anteriores no colaboró la CEPAL. Y para Argentina, por ejemplo, solamente hay 2010, para Bolivia del 2001 2012, de Brasil 91 2000 2010, Chile solo 2017, Ecuador solo 2010, El Salvador 2017, Guatemala 2018, México solo estos 4 censos, Myanmar un solo año, Perú 2 años, República Dominicana 1 año y Uruguay 1 año. Creo que esta base o esta página es la más fácil de descargar el censo. Notar que puedo descargar de frente el censo en formato comprimido y ya está. Es la forma más rápida de descargarlo. También podría descargarlo de otra forma. Vayamos a microdatos INEI y resulta que cuando entro a consulta por encuestas no encuentro el censo, pero acá abajo encuentro esto que es mapa de pobreza. La siguiente clase les voy a explicar qué es el mapa de pobreza, pero para crear el mapa de pobreza, un insumo es el censo. Entonces, dentro de este mapa de pobreza, dentro, dentro de sus archivos está el censo, pero está partido por departamentos. Entonces, podría ir a ICA. Entonces, acá me dice variables internas. Cuando descargo las variables internas de ICA, voy a tener todos los insumos que se utilizan para crear los indicadores de pobreza en este mapa para ese departamento. Y uno de esos archivos es el que corresponde al censo. Acá está. Lo que aparece con CPV es Censo de Población Vivienda del departamento 11, que en este caso es el departamento de Ica. Este que dice en 11 son encuestas que sirven de insumo para este mapa de pobreza en el caso de Ica. Si descargo Cajamarca y pongo acá variables internas y externas, uno de los insumos para calcular esos indicadores de Cajamarca es el censo, así que voy a tener acá, eh, esperemos, un archivo que va a decir CPV, que es Censo de Población y Vivienda, pero solamente para Cajamarca, que es el departamento 6. Entonces, esa es otra forma de descargar el censo, uno por uno para cada departamento. El otro es con este Redatán, que ya te lo da todo en un solo archivo. Y el otro es pidiéndole directamente al INEI, porque su página, esta de censos, no está diseñada para descargar los microdatos, está diseñada para consultar indicadores agregados en base al censo. Entonces, esta no sirve para descargar microdatos, sirve para acercarnos a información ya trabajada, información ya calculada. Ya chicos, hasta aquí tienen preguntas.
Ya chicos, entonces esto es todo por hoy. En la siguiente clase, que es el miércoles, terminamos esto de censos y les explico la tarea, la evaluación final. Así que ya nos vemos el miércoles. Cuídense. Me quedo igual unos minutos si tienen preguntas, si no, ya nos vemos el miércoles. Profe, tengo una pregunta.